yo tenía un profesor que en medio de un examen se puso al final del aula y se puso a ver la Fórmula 1. No mandar, me gusta organizar. Claro, me gusta organizar. Yo sí que lo he usado. Básicamente es un vibrador para clítoris. Es un vibrador para clítoris. Yo no digo ser millonario, yo digo tener dinero para vivir. Hola, me llamo Concha Pascual. Yo soy Óscar, Tengo 67 años tengo ahora mismo 21 años y soy estudiante de posgrado de la Universidad para Mayores. y ahora estoy estudiando el grado de Magisterio de Educación Infantil. La persona más mayor yo creo que está cerca de los 90. Yo diría 45, 50 años, no lo sé. Bueno, yo no creo que sería raro. Lo que sí que es cierto es que pienso que los intereses son diferentes. Yo diría que estaría cómodo, pero a lo mejor no estaría en su grupo, siendo totalmente sincero. Creo que no estaría en su grupo porque me intentaría acoplar con la gente de mi edad, sobre todo porque es con la que luego a lo mejor voy a salir. Así que yo diría por ahora eso. Bueno, yo creo que en eso la gente que somos más mayores tenemos más capacidad de acercarnos y de tender una mano a la gente. Yo diría que ayudarle sí le ayudaría, pero sería sinceramente en caso de que lo pidiera. Pues me quedo con las clases presenciales. Presenciales. Me gusta presencial porque socializas con los compañeros y luego también porque tienes directamente al profesor, con lo cual es mucho más enriquecedor porque tienes un contacto directo. Yo más que nada he elegido la presencial porque aparte de que haces amigos, puedes luego, si quieres, yo no en mi caso, pero si quieres luego irte de fiesta, puedes luego salir a tomarte un café, puedes comer lo que sea, o sea, lo guay es ir. Pues prefiero estudiar aunque sea mucho tiempo, para sacar nota. Esforzarme y sacar buena nota. Nunca he necesitado tampoco mucho esfuerzo para sacar buenas notas. De normal, cuando le dedico, por ejemplo, 2 o 3 días a un examen, ya me es suficiente para aprobar de sobra. Yo le he pensado cuando estudiaba. Cuando estudiaba sí que me importaba porque me gustaba mucho aprender, me gustaba mucho. Yo hice el bachillerato de ciencias, sobre todo cuando yo ahí me encantaba y entonces estudiaba mucho. Y ahora es un poco distinto porque nosotros no tenemos notas, nosotros lo que tenemos es asistencia, pero sí que las asignaturas que me gustan, por ejemplo ahora estamos viendo a Sorolla, estudiando a Sorolla, siguiendo todo, pues como me parece muy interesante, pues profundizo más, pero no con la necesidad de buscar la nota. Prefiero un profesor que sea más duro y que me aporte más cosas. Yo diría que duro, porque voy a hacer lo mismo. Distingo, como digamos, dos etapas. Sí. Yo creo que cuando es la etapa de la gente que es adolescente, que es más pequeña, el profesor no puede ser un colega, el profesor tiene que ser un referente y tiene que enseñar al alumno. Entonces, para mí es importante que el profesor sea profesor, que te enseñe y que te dé lo mismo que te exige, que es que se prepare las clases, que sea consecuente con el tema que está dando. Un profesor que es más estricto, que suele ser más estricto de normal, sí que suele ser una persona más vocacional, más que se prepara las clases, porque yo he tenido profesores de todo. Yo tenía un profesor que en medio de un examen se puso al final del aula y se puso a ver la Fórmula 1. Trabajos individuales. Grupales. Si yo puedo escoger las personas, pues trabajo en grupo. Pero si no las puedo escoger y es algo aleatorio que me junta con una serie de gente y no sé bien cómo va a funcionar, pues me gusta más individual. Entonces coincido contigo porque yo llevo muchos años haciendo trabajos de grupo, pero muchos. Sí. Y siempre me pasa lo mismo, yo soy una persona muy líder. Soy muy líder, me gusta
no mandar, me gusta organizar. Organizarlo. Claro, me Bueno, gusta entonces organizar. coincidimos. Me gusta organizar. ¿Qué pasa? Yo siempre he tenido grupos, no sé por qué, muy perros. Así, dicho mal, muy perros. Porque suele pasar cuando alguien toma un poco las riendas y va organizando y va viendo, siempre hay gente que dice, uy, pues ya lo hace alguien, pues ya, mira, me despreocupo. Ah, sí, Vale, yo sí que lo he usado. Es una grabadora. sí. Entonces yo sí que lo he usado para cinta, ¿no? Para escuchar cintas. No sé si tú has llegado a la época de las cintas. Yo sí, de hecho he llegado a tener de juguete, era como ¿cómo se llaman? Como una mini radio, no es una radio, tenía cintas, tenía los cassettes, Sí. y tú metías el cassette y le podías grabar cosas y tal, y de hecho lo sigo teniendo en casa. Ah, un abaco. Muy ¡Guau! bien. No sabía ni lo que era, ¿eh? Ay, Bueno, es un abaco, sirve para contar, sumar y es que hice hace un tiempo un curso. No recuerdo el origen, no sé si es indio o cuál es el origen que tiene, pero sirve para que tú en las columnas vas poniendo unidades, decenas, vas sumando y arriba vas poniendo la cantidad. vale. Uy, yo no sé lo que es. ¿No sabes lo que es? No, a lo mejor sí. Básicamente es un vibrador para clítoris. Es un vibrador para vale. clítoris. Es un Satisfyer, ¿no has escuchado de Perdona, Satisfyer? estaba pensando ¿Qué estaba que pensando? era una especie de... De secador para el pelo. No, estaba pensando que era un dispositivo para el móvil. Para el móvil. Pues, parecido, pero no, también vibra, pero no. No. No tengo, pero tengo cosas parecidas en mi casa. Tienes Tengo mucho. cosas parecidas, porque tengo una pareja, estoy con mi pareja, y que llevamos ya 2 años, y tenemos un aparato parecido, pero el Satisfyer lo he visto por muchos lados, es poco caro, ¿eh? No, Es no caro. es barato, no es barato, ¿eh? No, creo igual de Bueno, 30 euros, pero 40 euros. Si Si funciona bien, es una buena Sí. inversión, pero Bueno, conocía a otros, pero ese no lo conocía. no los conocías. No. Es que todo el tema esto de los instrumentos sexuales es muy nuevo, ¿no? Antes no teníais. La verdad es que para nosotros en esa época era como muy oculto todo. Más tabú. Era más tabú porque no se hablaba de sexo y si se hablaba siempre se asociaba con gente que era a lo mejor demasiado ligera o que entonces ya con el tiempo la cosa ha cambiado. En nuestra época lo que había mucho era sex shops, sitios de Sex esos shop. que era complicado entrar porque siempre eran muy oscuros, como muy... Pero ahora la verdad es que sí que es más fácil acceder a esas cosas, se ha normalizado. Y luego también pues hay muchas reuniones de esas donde es más como más libre hablar sobre esos aparatos y sobre... Vale, a ver, te lo voy a explicar para que entiendas mi punto de vista. Yo la casa lo he puesto lo primero, porque es el sitio donde estás más cómodo, Claro. el lugar cómodo. Luego dormir, porque no puedes dormir cómodo si no estás en tu casa. Yo lo he relacionado así, no puedes dormir cómodo si no estás en tu casa, por eso he puesto el segundo dormir. Luego comer, no puedes dormir bien si no has comido, así que así he ido la rueda. Todo lo relacionas Claro, con luego si has dormir, comido creo bien que- y has dormido bien y tienes una casa, pues surge el sexo. Claro, hombre, Lo- Luego el móvil porque lo considero también una parte que es importante para todo. Luego el coche, porque sin coche yo he vivido toda mi vida y no ahora que pasa tengo nada. no pasa nada. Sí. Y luego el dinero, porque siempre he pensado que el dinero acaba llegando. O sea, no lo veo tan importante, acaba llegando. yo el dinero pienso que tenerlo parece algo normal, pero cuando alguien no tiene nada de dinero, la vida se complica muchísimo. Y cuando tú no tienes las necesidades vitales cubiertas, cambia toda tu vida. Yo no digo ser millonario, yo digo tener dinero para vivir. Ahora que te conozco yo diría que sí, porque Sí. me has quedado muy bien y sí que consideraría que sí que podría trabajar perfectamente contigo y no tendría ningún problema. Pero es eso, sin conocerte es lo que había dicho, al principio no, pero ahora sí, o sea, no tengo ningún Sí, problema. yo creo que es fácil entendernos. Entonces, aunque haya puntos de vista distintos y experiencia distinta, podemos los dos como
aprender uno del otro porque, y en general porque te puedes aportar. Bueno, pues yo os animo a todos a que si queréis ver más contenido como este, pues lo miréis donde lo tenéis que mirar en Humanes y Socials, que es una revista que hay contenido de este estilo y cuando queráis os podéis pasar por allí. Y nada, un placer estar aquí con todo el equipo y sobre todo animaros a que os apuntéis a estas cosas si hacen algo parecido. Os encantará. Sí.